Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, según aquí lo están viendo este video. Bueno, vamos a comenzar con el repaso para el cuarto parcial de física. ¿Sí? Bueno, primero vamos a ver ¿cómo se llama? De hidrodinámica e hidrostática. ¿Sí? Y después vamos a ver lo de la ecuación esa de los problemas que tiene del MAS y de ondas. Bueno. Eh, bueno, empezamos con lo más fácil, ¿sí? Lo de hidrodinámica. La verdad que hidrodinámica hay que manejar dos ecuaciones nomás, ¿sí? Bueno, punto número uno. Dice, el agua fluye en una tubería desde una gran área de sección transversal de tanto y con una velocidad de tanto. ¿Qué dice? Bueno, sí, igual ya vamos a ver si, ¿cómo se llama? ¿Cómo va con el tiempo? Bueno, empecemos con lo de onda entonces, ¿sí? Pero ¿por qué es lo que tiene más complicaciones? Bueno, pues como digo, esto es manejar Bernoulli y ecuación de caudal y ya está. Vamos a empezar con lo de onda. Lo de onda y movimiento armónico simple. Bueno, bueno, por ejemplo está... Bueno, sí, sí, sumando gente. Pedro. Bueno, a ver, empecemos con este que veo que pensó un poquito. Bueno, supongo que se ve bien la foto, ¿sí? Bueno, la verdad que no sé con qué sacan la foto, parece que lo sacan con la calculadora, no sé qué, que a veces cuesta verlo un poco. Un péndulo siempre realiza milímetros a la vez del hilo para que realice en igual tiempo 120 oscilaciones completas. Considere que la gravedad es 9,87. Bueno, vamos con ese punto. Entonces, ¿este cuál es? Entonces vamos a poner los datos primero que tenemos. Bueno, ahí nos da el número de oscilaciones y el tiempo, ¿sí? Entonces recuerden que la frecuencia es los, ¿sí? Por unidad de tiempo. A ver si sigue sumando gente. Bueno, entonces acá me dice que tengo 240 oscilaciones, ¿sí? 240 oscilaciones. Todo esto en un minuto, ¿no? Bueno, acá recuerden que no se trabaja no se trabaja en minutos, ¿sí? Se trabaja en segundos, ¿sí? Porque la frecuencia generalmente siempre va en Hertz, ¿sí? En unidades de MKS. Bueno, entonces como esta la convertimos ¿cómo se llama? A segundos, ¿sí? Bueno, entonces hacemos esa operación y en 240 sobre 60 nos dará de 4, ¿sí? 4 y bueno, acá se va en minutos, un minuto y finalmente me va a quedar segundos, ¿sí? Segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo. Bueno, y bueno, que lo podemos dejar, y bueno, y acá acuérdense que 1 sobre segundo es la unidad de Hertz, ¿sí? Es la unidad de Hertz. Bueno, desde acá te lo puedo dejar como 4 Hz directamente, ¿sí? Bueno, en cuanto a la frecuencia 2, acá, esto que está acá, la frecuencia 1, la frecuencia 2 exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que la frecuencia 2, fíjense que me da 120 oscilaciones, ¿sí? Entonces acá voy a poner 120.
Bueno, acá me quedará de 2, así que me quedará de 2 Hz. Bueno, vamos al cálculo. Me pide cuántos centímetros se debe alargar el hilo para que, bueno, en igual tiempo, bueno, ¿cuánto se debe alargar el hilo entonces? Me pide que la gravedad sea de 9.87. Entonces ponemos ahí la gravedad de 9.87 metros sobre segundo cuadrado. Vamos al cálculo, ¿sí? Tengo que ver qué ecuación vamos a usar. Bueno, acá vamos a hacer el resumen que yo les pasé la otra vez. Que no, acá me tengo que fijar. Me dio pereza pasar toda esta ecuación porque bueno, esta parte del más es la que más ecuaciones tiene. ¿Sí? Acá vamos a usar esta que está acá, ¿sí? Que me relaciona periodo o lo que, bueno, ustedes ya saben que periodo o frecuencia, eso los puede calcular inmediatamente, ¿sí? Si tienen uno, puede calcular el otro, ¿sí? Que me relaciona periodo con la longitud, ¿sí? Bueno, entonces acá fíjense que tengo t igual, eh, ¿dónde está? T igual a 2pi y todo esto raíz ¿de qué? De L sobre G. Bueno, fíjense que de acá lo que me interesa es la longitud, ¿no? Así que lo voy a despejar. ¿Y cómo voy a despejar? Bueno, elevaré a ambos términos al cuadrado. Entonces este va a quedar al cuadrado, este va a quedar como 4 y este va a quedar al cuadrado. Este que está acá directamente lo puedo poner como L sobre G. ¿Sí? Bueno, de acá despejaré L. ¿Sí? Acá me quedará G, G, G al cuadrado. Todo esto dividido los 4pi cuadrados. ¿Bueno? Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser calcular qué longitud de cuerda va a tener un péndulo con este periodo, o sea, de acá, y la longitud de cuerda que me va a quedar con este periodo o frecuencia. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculamos el periodo? Como ustedes saben ya de la unidad 1, del primer parcial, ¿sí? Que el periodo aquí era igual a 1 sobre la frecuencia. Bueno, entonces acá va a ser 1 sobre los 4 Hz, ¿sí? Y eso finalmente va a ser 0.25 segundos. ¿Sí? Bueno, el mismo proceso lo hago para este, ¿sí? Nada más que acá es con la frecuencia 2. Acá me quedará 2 y acá me quedará 0.5 segundos. Bueno, entonces acá lo que tengo que hacer es calcular qué longitud me va a dar para un periodo y qué longitud me va a dar para el otro periodo, ¿sí? Con, eh, con T1, ¿sí? Esta me va a dar la longitud 1, ¿o no? Y acá hago lo mismo en el periodo 2. Bueno, acá ya es cuestión de reemplazar, ¿no? Porque ya hicimos todo, ¿sí? Bueno, este será 9.87. T1 cuando es 0.25, ¿sí? Entonces acá ponemos 0.25. 0.25. ¿Sí? Y bueno, metemos todo eso en la calculadora y vemos que nos da. Bueno, bueno, no hace falta, sí, igual después ustedes comprueban. Yo directamente les paso el resultado porque yo ya lo había calculado previamente. Le da 0.016 metros, ¿sí? Y si ustedes hacen el mismo cálculo, pero para nada más que acá es con 0.5, este le va a dar de 0.063, ¿no?
Bueno, entonces, calcular eh, eh, el incremento que tienen que tener el, ¿qué me- acá? Entonces, este sería el de 2, ¿sí? El inicial que tendría con esta frecuencia, ¿sí? Entonces, entonces básicamente, ¿qué me está pidiendo? El alargamiento que sufre al cambiar la frecuencia o lo que es lo mismo el periodo. Bueno, eso como calcular con delta de L igual a L2 menos L1, ¿sí? Lo que está acá no hay ninguna fórmula especial, es solamente un poco de razonamiento. Si me se me está pidiendo el alargamiento, quiere decir cuánto se estiró de esto a esto, ¿sí? Y bueno, acá va a ser 0.063 menos 0.016. Y bueno, hago esa operación y bueno, fíjense, 0.063 menos, vamos a ver, 0.047, bueno, 0.047 metros, ¿sí? Y bueno, hay creo que esto que está acá había que pasar a centímetros, porque no sé si esto estaba como opción. Así que lo pasamos a centímetros. Sí, bueno, esto ya ustedes lo saben hacer. En centímetros, no, al revés. En centímetros va acá. Me está pasando lo de la otra vez con el práctico de hidrodinámica, que no me daba porque le había puesto mal las unidades. Bueno, así que resumen, esto lo que da de 47 centímetros. 4.7 centímetros. ¿Sí? Entonces ese es el alargamiento que tiene el alargamiento que sufre el hilo o cable cuando pasa de esta frecuencia a esta otra frecuencia. ¿Sí? Así que bueno, ese es el punto número, bueno, ese es este punto que está acá. Bueno, vamos a pasar a otro. Esta es la parte ya de ondas. A ver este. Bueno, dice, en el extremo libre de un trampolín oscila con un desplazamiento de 20 centímetros, demorándose 2 segundos para realizar una oscilación completa. Igual me pide que calcule la velocidad de dicho extremo cuando se encuentra a 4 centímetros de su posición de equilibrio. Bueno, me pide varias cosas, ¿sí? Bueno, bueno, vamos primero con los datos que tenemos acá. Este es el más... No. Eh, bueno, acá creo que el primer dato que pueda, oscilación completa, que es el tiempo que demora un ciclo, una aceleración, una vuelta completa. ¿Sí? Bueno, como digo, como le digo, ese concepto de primer parcial. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a las ecuaciones para que nos ubiquemos. ¿Sí? ¿En dónde subieras el video? ¿Cómo? ¿En dónde subieras el video? A YouTube. ¿Sí? Después voy a decir a ver lo que lo subo. Bueno, bueno. Entonces veamos dónde estamos parados primero, ¿sí? Acá. Estamos parados acá, ¿sí? En más. Bueno. Eh, usted, bueno, las ecuaciones de movimiento mónico simple, usted la puede, como son funciones y como son movimientos periódicos, ustedes pueden usar tanto esta que está acá, A por seno de omega t más la fase inicial, o esta que está acá, ¿sí? Porque tanto seno como coseno son funciones periódicas, ¿sí? O sea que si ustedes usan esta o esta, es lo mismo, ¿bueno? Da lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué es cada cosa? Esto que está acá es la amplitud, ¿sí?
O sea, eh, ay, ¿cómo lo explico? Eh, a ver. Lo que hay desde X, digamos, desde lo que sería una línea X hasta la parte más alta o más baja de la onda, ¿o no? Claro, claro, exacto, sí. Esta sería la amplitud, ¿sí? Justamente ahí, ¿ven? Desde una línea horizontal, ¿sí? Que sería generalmente el eje X, hasta lo que se conoce como la cresta o el valle, ¿sí? De aquí hasta acá, ¿bueno? Esa es la amplitud, ¿sí? Bueno, bueno, esto que está acá es la velocidad angular, ¿sí? Esta es la fase inicial, ¿bueno? Entonces, acá me da el periodo. Bueno, bueno, fíjense que acá me dice que el desplazamiento es de 20 centímetros, ¿sí? Bueno, si yo considero que este que está acá es mi eje horizontal, ¿sí? Todo esto, fíjense, si yo hasta acá, ¿sí? Fíjense que la amplitud va a ser de 10, ¿sí? Porque de acá hasta acá va a haber 10 y de acá hasta acá va a haber 10. Bueno, entonces ahí puedo considerar que la amplitud es de, ¿cuánto? 10 centímetros. ¿No? Y con esos datos ya puedo calcular todos los puntos que me está pidiendo. A ver, ¿qué es lo primero que me pide? Me pide la velocidad de dicho extremo cuando se encuentra a 4 centímetros de su posición de equilibrio, ¿sí? Su posición de equilibrio sería esta que está acá, ¿sí? A ver, lo voy a copiar en el Paint para que se note, ¿sí? La posición de equilibrio sería esta que está acá. Bueno, por eso cuento de 10 para acá y 10 para acá, ¿sí? Porque está oscilando justamente. Bueno, ahora me dice cuál va a ser la velocidad en dicho extremo a 4 centímetros de la posición de equilibrio, ¿sí? O sea, me está pidiendo acá, ¿sí? Acá, a 4 centímetros, ¿sí? De la posición de equilibrio, ¿sí? Porque de acá hay 10, entonces acá tiene que estar más abajo. Bueno, ¿cómo voy a calcular esa velocidad? Y tendré que usar esto, ¿sí? Esto parece un menos, pero bueno, vamos a usar eso entonces. Entonces vamos con la parte A, B igual a, dice más o menos la velocidad angular, ¿sí? Por la raíz de la amplitud. ¿Seguro que la amplitud no es 20 centímetros? Sí, sí, porque esto está oscilando, ¿sí? El desplazamiento total son los 20 centímetros, ¿sí? La amplitud sería entre esta, que es la posición, porque fíjense que esto es la posición de equilibrio, ¿sí? Porque acá está quieto el objeto. De acá a acá hace 10 y de acá a acá hace 10. ¿O no? Porque la amplitud se mide justamente de la posición de equilibrio. La posición que tienen que usar, ¿sí? Acá le dice que para un X de 4 centímetros, ¿no? De 4 centímetros, ¿sí? Bueno, aquí viene este más o menos, ¿sí? Porque, bueno, cuando vaya para allá va a tener una velocidad positiva, cuando vaya para abajo va a tener una velocidad negativa, ¿sí? Así que acá vamos a trabajar con el más nomás, ¿no? Bueno, fíjense que la amplitud la tengo, ¿sí? Y... ¿Cómo se llama? El X lo tengo, ¿sí? O sea, la posición por la cual tú estoy analizando la velocidad. Bueno, ¿qué me faltaría calcular? El omega, ¿sí? Y la velocidad angular. Bueno, pues se calcula fácil, ¿sí? Porque, bueno, ustedes saben que el omega es 2pi por t, ¿sí? 2pi sobre t. Bueno, eso lo tengo de datos, ¿sí? A ver, creo que lo calculo por aparte mejor. Acá lo voy a calcular mejor. Sí, de acá lo puedo calcular. Bueno, si se fija, me va a dar de 2 nomás, ¿sí? Me va a dar de pi, ¿sí?
pi, bueno, segundo a la menos 1, ¿no? Bueno, esa es otra cosa muy importante, ¿sí? Acuérdense que cuando ponemos frecuencia era segundo a la menos 1, así que decíamos que era hertz, ¿sí? Pero para velocidad angular no van a querer poner que esto es hertz, ¿no? Lo dejan como segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo. Bueno, acá antes acá reemplazamos, ¿sí? Bueno, acá vamos a tener que poner las unidades, pero lo vamos a poner en metros, ¿sí? Porque, bueno, esto está en centímetros, bueno. Acuérdense que siempre trabajamos con el MKS, ¿sí? A menos que nos digan lo contrario, trabajamos con el MKS. Bueno, este que está acá es 0.1 metros, ¿sí? Este que está acá es 0.04. ¿O no? 0.04 metros, ¿sí? Entonces acá vamos a poner 0.1 y acá será de 0.04. Bueno, hacemos todo este cálculo que está acá y yo llegué a que la velocidad era de 0.29 metros por segundo. ¿No? Entonces esa es la velocidad que va a tener a los a los 4 centímetros de su posición de equilibrio. Bueno, ¿qué más me pide? Me pide la aceleración de dicho extremo cuando se encuentra a 10 centímetros de su posición de equilibrio, o sea, de acá a 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, acá me está pidiendo, acá, ahí, ¿sí? Ahí donde está la línea verde, ahí me está pidiendo que calcule la aceleración, ¿sí? Bueno, ¿y cómo voy a calcular la aceleración? Bueno, voy a usar esta ecuación que está acá, ¿sí? Que la aceleración es igual a, ¿cómo se dice? La velocidad angular al cuadrado por la posición, ¿bueno? O también podría usar esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá, la aceleración máxima, ¿sí? Bueno, ¿y eso por qué? Porque en un movimiento armónico simple, cuando está en los extremos, el péndulo o lo que se esté moviendo, la aceleración es máxima, ¿sí? En la posición de equilibrio, la aceleración es cero. A ver si hay un gráfico con eso, para que me entiendan. A ver. Creo que no. Creo que no. Bueno, quería ver si hay un gráfico donde explica eso así. Es para que entiendan que cuando pasa por la posición de equilibrio, a ver. Acá, cuando pasa por esta posición, la velocidad acá va a ser máxima y la aceleración va a cero, ¿sí? Acá cuando esté en el extremo, a ver, se va a escribir ahí, ¿sí? Acá, en la posición de equilibrio, la velocidad va a ser máxima, ¿no? Y acá la aceleración va a ser cero, ¿no? En cambio acá, en los extremos, acá la velocidad, a ver, no se ve nada, creo que no se ve nada ahí. A ver, ahí. Acá la velocidad va a ser cero y la aceleración va a ser máxima. Bueno, eso en los extremos. Este va a ser cero y la aceleración máxima. ¿No? Eso seguramente lo van a explicar en teoría. ¿Sí? Bueno, tiene su porqué, tiene todo su análisis matemático de por qué llegan a esa conclusión. ¿Sí? ¿O no? Bueno, acá podemos calcular entonces, sabemos que como está en el extremo, la aceleración es máxima. ¿Sí? Así que lo pueden calcular así o lo pueden calcular así, da lo mismo. ¿No? A ver, si acá me hubiera pedido la aceleración, ¿dónde está? Acá, justo para a los 4 centímetros, tendría que usar esta que está acá. ¿No? Esa que está acá.
Bueno, entonces vamos a la parte B. Bueno, voy a usar la primera nomás. Por X, ¿sí? Esa que está acá. Bueno, entonces sabemos, ya habíamos llegado a que omega era pi, ¿sí? Va a ser pi cuadrado por, y acá esto lo ponemos ¿cómo se llama? En metros, ¿sí? Si es 10 centímetros, el metro va a ser 0,1. Bueno, y acá la aceleración me quedará de, a ver, 0,1 por pi al cuadrado. Y me da de 0,99, ¿sí? 0,99. Te Así bueno. olvidaste del menos. Ah, del menos, sí, el menos, ¿sí? El menos. Bueno, ahí estaría, ¿sí? Bueno, entonces sería la aceleración que me está pidiendo a los 10 metros, ¿sí? ¿Qué más me pide ahora? Bueno, fíjense que ahora me pide también la velocidad cuando se encuentra a 10 centímetros de su posición de equilibrio. ¿O no? O sea, acá. Cero, ¿sí? Va a ser 0 como acá yo les puse. Pero bueno, vamos a verlo matemáticamente. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Acá me está pidiendo a los 10 centímetros, ¿sí? Entonces acá va a ser 0,01. Bueno, uso la nueva ecuación, esto de la amplitud es 0,01 y acá me está pidiendo para una posición de 0,01. Bueno, esto como esto va a ser 0 y 0 por pi, 0. Bueno, eh, bueno, entonces hacer la velocidad, ¿sí? Hace que intuitivamente o analíticamente me da lo mismo, ¿sí? Bueno, acá esto es un concepto muy importante que usted tiene que manejar, igual tiene que recordar, ¿sí? Que en un momento armónico siempre, en los extremos, la velocidad va a ser cero y en la posición de equilibrio va a ser máxima. Y bueno, y pasa al revés con las aceleraciones, ¿sí? Va a ser máxima en los extremos y cero en la posición de equilibrio. Bueno, bueno, entonces está acá. Vamos a otro. Bueno, este que está acá y este son bastante similares. Vamos con este que está acá. Dice, un bloque de masa de 400 gramos está unido a un resorte ligero con una fuerza constante K, ¿sí? De 10 newton por metro. El bloque se empuja contra el resorte de x0 a x a menos 10 centímetros. Y luego se suelta para oscilar en una superficie horizontal sin fricción, ¿sí? Eh, bueno, o sea que otros 10 centímetros para acá, ¿sí? Va a pasar por la posición libre y va a ser otros 10 centímetros para acá, ¿sí? Y así va a estar indefinidamente porque no hay fuerza de rozamiento. Bueno, o sea que acá ya podemos deducir qué cosa, que la amplitud va a ser 10 centímetros, ¿sí? Porque hace 10 para acá
y 10 para acá, ¿sí? 10 para acá y 10 para acá. Bueno, así que, ¿cuál es? El más 3. Bueno. Entonces, acá tenemos que la masa es de 400 gramos, ¿sí? Y eso lo pasamos inmediatamente lo pasamos a kilogramos, ¿sí? Porque, bueno, trabajamos en MKS, acuérdense. Bueno, K es igual a 10 newton por metro. La constante de resorte, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que me pide acá? Encuentre y seleccione la frecuencia angular del sistema masa-resorte. Bueno, vamos a ver las ecuaciones. ¿Cómo calculo la frecuencia angular? Creo que acá no está. No, no está. Bueno, es otra cosa que tengo que agregar a la hojita de ecuaciones. La constante y la masa. Bueno, pero creo que se estaba en la guía, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la relación? Así. La, la, la velocidad angular es la raíz cuadrada de la constante sobre la masa, ¿sí? Así que fíjense que acá simplemente lo que tienen que reemplazar, ¿sí? Esta parte A. Bueno, ¿cuánto es la constante? 10. ¿Cuánto es la masa? 0.4, ¿sí? Bueno. Y bueno, acá calculo nomás cuánto me va a dar eso, ¿sí? Eh, eh, bueno, como está todo en MKS, ¿sí? Ya no me tengo que preocupar por las unidades, ¿sí? Porque me va a quedar en segunda a la -1, ¿sí? Igual, si te andan con tiempo, háganlo, van a ver que hagan el análisis dimensional, van a ver que llegan a segunda a la -1. Fíjense que me da una frecuencia angular de 5. A ver, ¿está bien? 10 Sí, dividido 5. 0.4. ¿Sí? 5. Bueno, eso acaba de ser 5 segundos a la -1, ¿sí? Bueno, ahí otra vez, sí, no van a querer poner que este hertz, ¿no? Acuérdense que eso es solo con la frecuencia, ¿sí? Entonces fíjense que ya calculamos la velocidad angular, ¿sí? Que me está pidiendo en la parte A. Me pide la frecuencia angular, ¿sí? Bueno, pero bueno, ya estamos a mitad de camino. ¿Cómo calculamos la frecuencia angular? Podríamos haber hecho todo juntos, sí, bueno, pero bueno. Nosotros sabemos que omega es igual a 2pi por f, ¿sí? Estoy primer parcial, ¿no? O 2pi sobre t, ¿sí? Entonces fíjense que acá f aquí va a ser igual a omega sobre 2pi. ¿No? Y acá cuestión de reemplazar, nomás sí, entonces acá va a quedar 5. Entonces acá va a quedar que la frecuencia va a ser 5 dividido 2pi. Dentro dividido por 2pi. Y me da de 0.78. ¿No? 0.78. Y acá pues sí pongo los hertz, ¿sí? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa buena trabajar con todo en MKS, ¿sí? Ya pongo todo en MKS y ya me olvido de las unidades, ¿sí? Porque ya me va. Siempre y cuando no haya despejado mal, me va a dar las unidades correctas, digamos. Bueno, entonces esa es la frecuencia que me está pidiendo, ¿sí? Es el primer punto, es el punto A. Bueno, ¿qué más me pide? Me pide encuentre y seleccione el periodo del sistema más. Entonces, si yo tengo la frecuencia, ya tengo el periodo, ¿sí? Entonces acá digo, el periodo es 1 sobre la frecuencia. Entonces acá simplemente tendré que reemplazar, ¿sí? 1 sobre los 0.68. A ver, hago 1 sobre lo que calculo
anteriormente y nos da de 1.26, ¿sí? Esto tiene una unidad de tiempo, bueno, esta es la B entonces. Sí, bueno, acuérdense que ahí todo lo que se ponga con amarillo son las fórmulas, ¿no? Bueno, entonces la parte B. A ver para que quede más ordenado. Bueno, esto ya se lo voy a subir después, ¿sí? Sí, ahora creo que cuando termine la clase nomás se lo voy a subir. Bueno, esta es la parte B. A ver, ¿qué más tengo que calcular? Dice, encuentre y seleccione la aceleración máxima del bloque, ¿sí? Entonces acá, me acuerdo, aceleración máxima, ¿cómo la calculo? Como A, omega cuadrado, ¿sí? Entonces, esto ya está liquidado, ¿sí? Me pide la aceleración máxima. ¿No? Entonces es A omega cuadrado, ¿sí? Y bueno, me acuerdo que A, ¿cuánto vale? Me dice, ¿cuánto vale A? Era la primera deducción que yo le hacía así, si, bueno, si acá lo comprimí 10, entonces cuando va a pasar por la posición de equilibrio y va a ser otros 10 para acá, después va a ir a 0, y va a ser otros 10, entonces la amplitud va a ser 10 centímetros, ¿sí? Es desde la posición de equilibrio, ¿sí? Acá me olvidé de poner eso. Son 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros, ¿sí? Que son 0.1 metros. Bueno, entonces acá será 0.1, ¿sí? Y acá omega es 5, ¿sí? Entonces acá me quedará que es 0.1 por 25. Ahí se pegó alguien, creo. Bueno, 0.1 por 25. 2.5, ¿sí? 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces esa sería la aceleración máxima, ¿sí? Bueno, y ese sería este punto que está acá. ¿No? Bueno, este que está acá es lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Sí, bueno, ya a ver si ya hay tiempo, pero vamos a resolver el último. Si no, que acá te pide que halles la, ¿cómo se llama? La energía cinética y la energía potencial, pero hoy manejé esta ecuación que están acá, ¿no? ¿Sí? Yo tengo una duda, Mm, mm. Sí, pero no es decime. específicamente de movimiento armónico, creo que es de hidrodinámica. Viste que está ese problema en el que hay un vaso y le hacen un ¿Este? agujero, claro. Eh, y Sí. bueno, y me preguntan el valor de X, es justo eso que estás marcando, desde donde, digamos, sale el chorro hasta donde Ah, cae. ¿Cómo fue eso? bueno, sí, eso también quería explicarle porque, bueno, justamente eso yo le decía en clase que eso es un problema típico de parcial, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a ver este nomás de hidrodinámica, sí, porque creo que es el único que está más o menos complicado, porque también yo estaba viendo la guía y no tiene un problema parecido a este, ¿sí? Y bueno, también hay uno donde pide que calculen el caudal másico, ¿sí? Que no es lo mismo que caudal volumétrico, ¿sí? Es otra cosa que tengo que agregar a la tabla de fórmulas. Bueno, vamos a ver este y después vamos a ver lo de ondas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el?
el HD4. Bueno, entonces dice, tengo un tanque grande se mantiene lleno a una altura de 4 metros, ¿sí? Esos 4 metros, fíjense, van de acá hasta acá, ¿no? Como se muestra en la figura. Si consideramos la densidad del agua igual a tanto, ¿no? Este que está acá son 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Porque ustedes es una constante que ustedes tienen que conocer, ¿o no? Igual ahí se lo puse en la tabla, ¿sí? Entonces me dice, encuentra y selecciona la rapidez del chorro de agua que sale de una tubería pequeña en el fondo del tanque. Bueno, entonces vamos al HD4. ¿Sí? Vamos a poner los datos que tenemos. Sí, los datos que tenemos, que es la altura, la altura de la columna de agua, ¿sí? Es de 4 metros. Bueno, ¿qué otros datos tenemos? Que la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, entonces vamos a la parte A. Me pide que yo obtenga la velocidad esta que está acá, ¿sí? Con la que sale el agua. Bueno, ¿a qué ecuación voy a manejar? Y acá manejaré esta que está acá. Esto era, antes que me olvide, esta parte era hidrodinámica, ¿sí? Me acuerdo que me estaban preguntando, me estaban preguntando esta tarde. Bueno, bueno, acá me olvidé de ponerla así. Bueno, pero hay una ecuación. Ahí esta parte estaba bien, ¿sí? Esta era la que estaba mal. Ahí, ¿sí? Hidrodinámica era. Así. Bueno, acá tendré que usar el teorema de Torricelli, ¿sí? Bueno, el teorema de Torricelli no es otra cosa que una consecuencia a, a esto, ¿sí? Como creo que en la clase de hidrodinámica había explicado por qué se llegaba a eso. Bueno, acá la cosa que no me importa mucho, ¿sí? Ya está, aplico esta que está acá, ¿no? Y fíjense que ya reemplazaron nomás, ¿sí? Antes de la altura son 4 metros, ¿sí? Entonces, reemplazo y calculo, ¿sí? A mí me dio de 8.85 metros por segundo, ¿no? Este que está acá, antes el teorema de Torricelli. Y bueno, entonces esta velocidad va a ser con la que sale el agua disparada de acá, ¿sí? Bueno, creo que con esa parte no había problema. Bueno, acá supongo que habrán tenido problemas. Pero bueno, esto no es otra cosa que, para esta parte que está aquí, no es otra cosa que aplicar lo que ya vieron para el primer parcial, ¿sí? Bueno, fíjense que ahí el agua que describe. Y bueno, describe un movimiento parabólico. Bueno, y bueno, acá acuérdense que las consideraciones que hacíamos del movimiento parabólico, el tiempo que tarde en caer de aquí hasta aquí va a ser el mismo tiempo que tarde en hacer de aquí hasta aquí. ¿Sí? O sea, que yo calculo este tiempo que tarda en caer, que va a tener el tiempo que va a estar de aquí hasta aquí. Así que voy a hacer eso. Y acá me dice que I2 mide 2 metros, ¿sí? O sea que esta distancia que está acá, desde el suelo hasta aquí son 2 metros. Hay que plantear la ecuación de esta ecuación de bueno, bueno, entonces acá
Bueno, entonces acá, fíjense que la velocidad, ahí, y ahí me le indica el gráfico, ¿sí? Sale horizontal, bueno. Entonces puedo decir que no tiene componente, ¿cómo se llama? Componente, este, ¿cómo es? Componente, es la componente vertical, ¿sí? Entonces como no hay, la puedo cancelar. Entonces ese término va a desaparecer. Bueno, bueno, acá, bueno, y acá acuérdense que tienen que hacer las consideraciones de qué pasaba si, este, acá, bueno, acá el problemita que tienen muchos, ¿no? De qué pasa, si va positivo, va negativo, la gravedad o no. ¿No? Bueno, en este caso la gravedad va negativo, sí, en los 2 metros, ¿no? Acá hace los I2. Y acá la posición final va a ser los 0. Bueno, cosa que acá me queda que esto es igual, me queda esta igualdad, sí, haciendo pasaje de término. Bueno, y acá despejando el tiempo, me va a quedar que va a ser 2 por I2, 2 por I2 sobre G y todo sobre la raíz. Bueno, y acá reemplazo, acá me va a quedar, esto eran 2 metros, esto era 9.8, y bueno, haciendo el cálculo me da de 0.64 segundos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿sí? Entonces ahora me pide que yo calcule esta distancia. Bueno, ya tengo esta distancia. Bueno, acuérdense que acá, cuando considera el eje X, era un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Bueno, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos acá abajo, ¿no? Entonces, la única ecuación que yo usaba para esa era velocidad igual a X sobre tiempo, ¿sí? Entonces acá puedo decir que X igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Bueno, acá una cosita, acá la velocidad era la velocidad horizontal, ¿sí? Entonces, acá hay horizontal, entonces acá también la velocidad va a ser horizontal, ¿sí? Porque acuérdense que es constante, bueno, la velocidad horizontal, la componente horizontal, ¿sí? Entonces acá van a ser los 8.85 por el tiempo que son los 0.64. Entonces acá me va a quedar que X es de 5.66 metros, ¿sí? Y esa va a ser la distancia a la que llega el chorro de agua. Bueno, ¿sí? Ahora ya por esta parte ya no tiene que tener tanto, ¿cómo se llama? Tanto cuidado con las ecuaciones cinemáticas, ¿sí? Bueno, porque acá son complementarias nomás. Mm, ¿no? Bueno, y acá por si alguno no me entendió, ¿por qué lo de los signos? A ver, vamos a hacerlo. Rápidamente, ¿sí? Acá está,
Acá está I2, que son 2 metros, ¿sí? Y la gravedad que apunta para abajo, ¿sí? Entonces fíjense que un truquito que yo les decía que les podía ayudar era echarlo a esto, ¿sí? Bueno, si yo lo echo, voy a considerar que los 2 metros van a estar para acá, 0 va hasta acá, sí, porque acá está 0. Bueno, entonces si yo lo echo esto, bueno, este truco lo pueden ver mejor si ustedes lo hacen en una hoja así. Bueno, entonces fíjense que como que la gravedad está yendo para la izquierda, por eso que pongo sin menos ahí. Eso es el menos que está ahí, ¿no? Porque acuérdense que todo lo que yo estoy tomando como diciendo que está por la izquierda, negativo, y todo lo que está por la derecha, positivo. De hidrodinámica, que era la aplicación del teorema de Torricelli nomás. ¿Sí? Bueno, ahora que ya vimos ese, vamos a pasar a la parte de ondas. Y bueno, empezar con este, ¿sí? Hace vibrar una cuerda cuando una onda armónica es descrita por la función tant, ¿sí? Donde X mide el tiempo en metros y T en segundos. Bueno, ahí me da unos gráficos. Y bueno, esta parte no, esta. Entonces se me pide la longitud de la onda es, después me pide, para t igual a 0 de la figura representada arriba, la que representa la onda es la figura tant, ¿no? Y después me dice el periodo de la onda es, bueno, entonces vamos a resolver este punto que es el de ondas 1. Vamos a escribir primero la ecuación que me da. Y me da esta ecuación, a ver, de 1.5 milímetros por el seno de 2 tercios de pi x menos 100 pi t. Esta es la ecuación de la onda, ¿sí? De acá, primero que nada, lo que ustedes tienen que hacer es extraer los datos de acá, ¿sí? A ver. Está. Entonces, fíjense, lo copiamos y para que podamos comparar más fácil. Entonces, fíjense que acá tengo seno y acá tengo seno, ¿sí? Entonces, por consecuencia, la amplitud va a ser esto que está acá. Esos 1.5 milímetros. ¿Qué más tengo? Fíjense que acá tengo seno y acá tengo seno, ¿sí? Fíjense que acá tengo omega t y acá tengo algo x, ¿sí? Bueno, y con la x, ¿sí? Fíjense que el término tiene x y el término tiene x, ¿sí? Entonces acá va a ser igual a ¿qué? A esta parte, 2 tercios de pi, ¿no? Acá pregunta, capaz que se está haciendo alguno. ¿En qué cambia que si yo pongo acá es lo mismo? Bueno, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, ¿sí? Si ustedes lo ponen así, omega t menos kx, o ustedes lo ponen kx menos omega t, es lo mismo. ¿No? Bueno, eso ya está para que vean un poco de teoría de por qué es lo mismo, pero bueno, es lo mismo. Entonces, fíjense, acá tengo omega t y acá tengo 100 pi t, o sea que omega será 100 pi.
¿no? Entonces acá pongo pi. Y ya traje todos los datos. Y esto es la fase inicial. Bueno, que acá como no figura, puedo asegurar que es 0. Ah, vamos a tener punto entonces. ¿Qué me pide? Me pide la longitud de onda, ¿sí? Bueno, cada uno de los términos tiene un nombre, ¿sí? Bueno, esta es la amplitud, este es el número, este K se llama número de onda, ¿sí? Es angular. Acá lo puse. K, número de onda. ¿Sí? Y K como se calcula como 2pi sobre la longitud de onda. Entonces acá para la parte A, vamos a poner eso directamente. ¿Sí? Entonces acá a mí, como me interesa calcular la longitud de onda, uy, ¿qué pasó? A mí me interesa calcular la longitud de onda, lo voy a despejar de aquí. ¿Sí? Y bueno, reemplaza nomás, ¿sí? Porque ya la longitud de onda te va a sacar, que es esto que está acá. Va a que diga el número de onda. ¿No? Bueno, si le hacen ese cálculo le da en metros. ¿Sí? Y acá hay una pregunta que capaz que alguno que después de cuando te viene el ejercicio de vuelta se pregunte, ¿y por qué cómo sabes que te da en metros? Y bueno, eso porque acá el enunciado me lo dice, ¿sí? X en metros, ¿sí? Por eso es que lo pongo acá. Vamos a la siguiente parte. Vamos a ir a la parte C, ¿sí? Después vamos a ver la parte B al final. Me pide el periodo de la onda es, bueno, y acá tendré que usar esta. Esta que está acá, ¿sí? Me pide el periodo, ¿no? Entonces acá despejaré el periodo. Bueno, se puede despejar el periodo. Y el periodo le había sacado que era 100 pi. Y bueno, si quieres el cálculo le da de 0.02 segundos, ¿no? Acá. Esta es la parte C entonces. ¿No? Esta es la parte C. ¿Sí? Esta va a ser la respuesta, ¿sí? El periodo es tanto y la longitud de onda es tanto. Bueno, ¿no? Entonces fíjense que no era ningún cálculo muy zarpado ni nada así, era cuestión de analizar la ecuación. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a hacer la parte B, que en la parte B me dice, para ti puede ser de la figura de arriba, la que representa la onda es la figura tanto. Bueno, entonces tengo que ver cuáles estos gráficos que están acá corresponden a esta. Bueno, bueno. Entonces fíjense que la amplitud es de 1.5, ¿sí? O sea que la distancia entre la posición de equilibrio y la cresta o el valle tiene que ser 1.5. ¿No? Entonces con eso, fíjense que ya podemos descartar la A, ¿sí? Porque acá vemos que la amplitud es de 3. Podemos descartar la A y podemos descartar la D. ¿No? O sea que acá la cosa que hay entre el punto B y el punto C. ¿Sí? E igual acá lo primero que podemos ver para comparar es ver cómo está la longitud de onda. ¿Sí? Acá hallamos que es de 3 metros, o sea que la distancia entre valle y valle, entre cresta y cresta tiene que ser 3 metros. Igual acá vemos que entre esta y entre esta hay
3 metros. Y acá también, bueno, acá aparentemente, sí, más o menos hay 3 metros, ¿sí? No se nota bien, pero bueno, hay 3 metros. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a decidir si es esta o esta? ¿Qué función tiene? ¿Sí? Vamos a ver cómo la función está. Bueno, ¿sí? Fíjense que la función seno arranca justo en 0, ¿sí? En cambio acá la función coseno, como que tiene su pico máximo al comienzo, ¿sí? Ahí, ¿ven? Ahí tiene su pico máximo al comienzo nomás, ¿o no? Sería a esta función, ¿sí? Esta que está acá, pero si fuera, en vez de un seno, fuera un coseno, ¿o no? Acá como es un seno, correspondería a esta que está acá, ¿sí? A esta que está acá, ¿o no? Entonces acá la respuesta sería, es la opción, es la opción B, ¿sí? Bueno, acá por análisis del periodo, la amplitud, vamos a poner amplitud de onda, y la función periódica, ¿no? Esa sería la opción B, por eso. Va a que diga, va a que diga la opción C, la opción C. Entonces, así sería el análisis. El periodo acá no lo pueden analizar de T. ¿Sí? Acá fíjense que está en función de X. Así que no, no pueden hacer esa comparación, ¿no? Entonces esa es la resolución de este punto. Vamos a pasar a otro. Este que estaba acá estaba interesante. ¿Sí? Este con ondas estacionarias. El de ondas 3. Este que está acá. Bueno, dice, se tiene una cuerda tensa donde se forma una onda que es descrita por la ecuación Kant, donde dice mide en milímetros, X en metros y T en segundos. De acuerdo a la ecuación dada, se puede establecer que, bueno, el tiempo en milisegundos que tarda la onda en desplazarse una distancia igual a una longitud de onda. Bueno, ¿qué me está pidiendo acá? No me está pidiendo otra cosa que el periodo, ¿sí? Si ustedes buscan para ver que esto, el tiempo que tarda en desplazarse una distancia igual a una longitud de onda, esa es la definición del periodo, ¿sí? Un poco más técnica, pero bueno, es la definición del periodo. Bueno, entonces vamos al punto de ondas 3. Bueno, acá vamos a copiar la ecuación que me da el problema. 8.5 por el coseno de 17x menos 272. Okay. Bueno, y acá pasa lo mismo que con el más, ¿sí? Así como yo lo puedo poner en función del seno, también lo puedo poner en función del coseno, ¿sí? Nada más que acá en esta hoja yo lo puse con el seno, ¿no? ¿Sí? Pero también lo puedo poner en función del coseno y es perfectamente válido.
Entonces fíjense que de acá podemos decir que A es igual a 8.5 milímetros, ¿sí? El número, acá vamos a decir K, que K es igual a 17. Bueno, acuérdense que el que está al lado de la X es K, ¿sí? El número de onda. El que está al lado de T es omega. Entonces vamos a decir que omega es igual a 272. Bueno, vamos a calcular primero entonces el periodo, ¿sí? Como decía, me está pidiendo en palabras más simples el periodo. Entonces usamos la ecuación de siempre, esta acá, de acá. Bueno, acá sé que es 272. Y bueno, acá me da que me da un periodo de 0.023. Pero ahí me está pidiendo también que lo exprese el problema en milisegundos. Ahí me da la equivalencia, ¿sí? Un milisegundo es 10 a la menos 3 segundos. Por eso uso esta equivalencia. Bueno, entonces digo que un milisegundo son 10 a la menos 3 segundos. Y bueno, haciendo esa operación me va a quedar que es de 2.3 segundos. ¿No? 2.3 segundos. Y ese va a ser el periodo. Bueno, ese va a ser el periodo. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. Me pide para cualquier tiempo t, para cualquier tiempo, la distancia en centímetros entre dos crestas consecutivas. ¿Sí? O sea, me está pidiendo la longitud de onda, ¿sí? Porque esa es la distancia entre dos crestas consecutivas. ¿O no? Bueno, entonces acá es esto que está acá, simplemente. ¿O no? Acá esto es 17. ¿Sí? Y si hacemos eso me da de 0.37. ¿Sí? Eso está en metros, ¿o no? Ahí el problema me pide que yo lo exprese en centímetros. Entonces digo que un metro son 100 centímetros. ¿O no? Así que esto que está acá me va a quedar en definitiva 27 centímetros. 27 centímetros. Y acá era milisegundos, ¿no? Porque acá habíamos hecho la conversión. Acá era milisegundos. ¿Sí? Milisegundos. Bueno. Y ya por último me pide la velocidad en metros por segundo con la que se propaga la onda. Bueno, y eso simplemente es la ecuación esta que está acá, que escribí acá. Que la velocidad de onda no es otra cosa que la longitud de onda por o sobre el periodo. ¿Sí? Porque también la pueden encontrar así, como la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es válida. Bueno, como acá ya calculamos el periodo, vamos a usar esta que está acá. Así que acá vamos a reemplazar directamente. Va a ser los 0.37 sobre el periodo, que es de 0.023. ¿Sí? Entonces la velocidad me queda que es de 16.09 metros por segundo. Bueno,
¿Sí? Entonces esa va a ser la respuesta de este problema. Bueno, a ver, yo creo que vamos a hacer el último por hoy y después seguiremos el jueves. Y vamos a hacer este que está acá, que bueno, era para este tema que se refiere a la parte de onda estacionaria. ¿Sí? El tema entonces este que está acá, el de onda estacionaria. Sí, vamos a tener que usar estas cuestiones que están acá. Onda estacionaria o cuerda vibrante, ¿sí? Bueno, ahí donde está. ¿Cuál es el problema? Me dice, una cuerda está fija a la pared en el extremo A y B, pasa por una pared y cuelga una masa M. Se sabe que la longitud de la cuerda entre A y B es de 1.5 metros y su densidad lineal es de 1.5 por 10 a menos 3 kilogramos por metro, y que cuando está vibrando, en el modo de vibración que se indica en la figura, produce un sonido de 100 Hz. Bueno, este que era la onda 4. Bueno, entonces empezamos a poner los datos, ¿sí? Primero sabemos que la longitud de la cuerda es de 1.5 metros, ¿sí? Me lo dice el problema, ¿qué? Me dice que entre A y B mide 1.5 metros. Después me dice que la densidad lineal es de 1.5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Bueno. Después, ¿qué me dice? Me dice que la frecuencia, ¿sí? Acá esto es muy importante, ¿sí? Que cuando está vibrando en el modo de vibración que se indica en la figura, o sea, este modo de vibración, la frecuencia es de 100 Hz. Bueno, ya te voy a explicar eso, ¿sí? ¿Ah? Bueno, una cuerda cuando vibra, tiene distintas formas de vibrar, ¿sí? Bueno, acá se pueden ver. Bueno, este que está acá es, se conoce como el primer armónico o el estado fundamental, ¿sí? Bueno, ahí se le asigna un n igual a 1, ¿sí? El segundo armónico es este que está acá, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con la longitud de onda, ¿sí? Pero bueno, no hay tiempo para explicar eso, ¿sí? Lo estoy haciendo más. Bueno, este sería el segundo armónico, ¿sí? Cuando ven que tiene esta forma que está acá, ¿sí? El tercer armónico es este que está aquí, ¿sí? N igual a 3. Bueno, y si ustedes se fijan, es lo que tenemos acá. Bueno, y bueno, después del cuarto armónico y el quinto armónico y así. ¿Sí? Pero el estado que tenemos acá es este que está acá. Bueno, N igual a 3, ¿sí? Y bueno, parece cuando la cuerda está vibrando de esta forma, esta que está acá, me dice que la frecuencia es de 100 Hz, ¿sí? Bueno, entonces esa es la situación que se nos plantea. Bueno, me dice que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Acá vamos a poner la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Bueno. Bueno, me dice que si la cuerda está vibrando en su modo fundamental, entonces la frecuencia será de tanto. ¿A qué se refiere con su modo fundamental? Este que está acá, ¿sí? El primer armónico, ¿no? Entonces yo tengo que saber la frecuencia
cuando esté en su primer armónico, ¿sí? Porque la frecuencia no es la misma aquí, que aquí, que aquí o aquí. Lo único que se mantiene constante en estos casos es la velocidad, ¿sí? Es la velocidad de onda. Bueno, es lo único que se mantiene constante. Después lo demás varía. Bueno, entonces tengo que calcular tenemos que calcular la frecuencia cuando esté vibrando de esta manera. Así. Entonces, acá vamos a resolver esa parte. ¿Sí? Bueno, ¿qué ecuación vamos a usar para hacer eso? Vamos a usar esta ecuación que está acá. Esta. ¿Sí? Longitud de una cuerda fija en ambos extremos. ¿Sí? ¿No? Esta N, como les decía anteriormente, me da una idea de cómo está vibrando la cuerda. ¿Sí? Bueno. De acá vamos a despejar la longitud de onda. ¿No? Bueno, acá para no hacer bueno, acá mira, queda 2 por L, todo esto sobre N. ¿No? Ahora reemplazo nomás, ¿sí? ¿Cuánto vale la cuerda? La longitud de la cuerda, 1.5. ¿Cuánto vale el modo de estado de vibración? Este que está acá, es 3. Bueno, haciendo el cálculo me da que esto es de 1 metro. ¿Sí? Ahora, con este dato ya tenemos la longitud de onda y ya tenemos la frecuencia, podemos calcular la velocidad de la onda, que como digo, es constante. Vamos a usar esto entonces. Para hacer un poco más ordenado. ¿Sí? Vamos a usar este que está acá. Entonces esto vale 1 metro, y 1 y el otro vale 100. ¿Bien? Es lo que me dice acá. Entonces está que la velocidad va a ser de 100 metros por segundo. Bueno, ya tengo la velocidad de la velocidad de onda, que va a ser de 100 metros por segundo. Ahora voy a calcular cuál es la frecuencia en su estado fundamental. ¿No? Bueno, para eso primero tendré que calcular la longitud de onda usando esto que está acá. ¿No? Es todo lo mismo, ¿sí? Nada más que para el estado fundamental, o sea, este que está acá, n va a ser igual a 1. Así que acá vamos a poner 1. Así que me va a dar una longitud de onda de 3 metros. Y ahora de acá podemos despejar cuánto vale, vamos a despejar la frecuencia. La frecuencia que va a ser igual a B sobre gamma lambda. ¿No? A B sobre lambda. Y bueno, ahora es cuestión de reemplazar nomás. Esto vale 100. Esto vale 3. ¿No? O sea que la frecuencia me va a dar de 33.33 Hz. Venga. ¿Bien? Entonces esa va a ser la frecuencia para el estado fundamental. ¿Sí? Entonces el estado fundamental. O primer armónico.
Estado fundamental o primer armónico. Bueno, y esto que calculamos acá era para el tercer armónico. Bueno, entonces la frecuencia para el estado fundamental o primer armónico. ¿Sí? Bueno, esa es la parte A. Vamos a la siguiente parte. El valor de la masa que cuelga es tanto. Bueno, acá haciendo un análisis dimensional, a ver, vamos a copiar esto. Bueno, acá en la parte, acá va a actuar la tensión, ¿no? Esta que está acá. Y va a actuar también el peso, ¿sí? Este que está acá. Esta es la tensión. Este, el peso, ¿sí? Fíjense que haciendo un sistema de cuerpo libre, un análisis de sistema de cuerpo libre, vamos a llegar a que la tensión menos el peso, y bueno, de ahí voy a poder despejar el peso, ¿sí? Y de ahí la masa, ¿sí? Entonces, previamente tendría que calcular esta tensión que está acá, ¿sí? ¿Y cómo voy a calcular esa tensión? Es la tensión a la que está sometida esta cuerda al vibrar, ¿sí? ¿Y cómo calculo eso? Bueno, parte de acá, ¿sí? Bueno, que una cuerda está vibrando, la velocidad va a ser igual a la tensión sobre la densidad lineal. Así que vamos ahí. Bueno, entonces acá elevo ambos términos al cuadrado. Bueno, acá me quedará esto al cuadrado. Esto es sobre la densidad lineal, o sea que t va a ser igual a esto al cuadrado por la densidad lineal. Bueno, esto es 100, ¿sí? Porque ya lo calculamos hace rato, son 100. Y la densidad lineal es dato, es esto que está acá. ¿No? Acá hago T, y bueno, T va a ser igual a 15 newton, ¿no? 15 newton. Ahora lo que tenemos que hacer acá es aplicar sumatoria de fuerza, bueno, lo dije anteriormente. Entonces acá aplicaremos sumatoria de fuerza. ¿Sí? Vamos a decir que tensión menos peso es igual a 0, ¿sí? Esa tensión va a ser igual a el peso. Entonces la tensión va a ser igual a masa por gravedad. Entonces la masa va a ser igual a la tensión sobre la gravedad. Entonces la masa va a ser igual a 15 sobre, y bueno, acá me dice que la gravedad la considere como 10. Entonces acá me queda que la masa va a ser igual a 1.5 kilogramos. ¿Sí? Entonces esta va a ser la respuesta. Que la masa tiene que ser 1.5 kilogramos. ¿Sí? Y ahora vamos a la última pregunta. La velocidad de metros por segundo de las ondas que compone una onda estacionaria es de... Bueno, esa previamente ya la habíamos respondido acá, ¿sí? Que la velocidad es de... Acá, esto. 100 metros por segundo, ¿sí? Eso ya lo calculamos anteriormente. Acá no lo voy a poner. Esta que está acá, ¿sí? No, no hay más vuelta que darle acá. ¿Bueno? Y... Bueno. Entonces, con eso vamos a terminar por hoy, ¿sí? Esto que está acá ya se los voy a subir, ¿no? Al Drive.
así lo pueden ver viendo. Y bueno, nos vamos a estar viendo el jueves que viene, ¿sí? Capaz que sea a la misma hora nomás, para seguir viendo los problemas que tienen de la parte esta de ondas y de armónica. Bueno, bueno. Entonces es todo por hoy, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos si Dios quiere el jueves.